Muy buenas noches, mis amados televidentes. Una vez más, les saluda su amigo, el pastor Omar Méndez, de los Ministerios Cario de Dios, de la Iglesia Casa de Paz, con la segunda parte de nuestro programa, con el tema La mente sacerdotal. En esta preciosa noche quiero que me acompañes en la escritura que traemos, es en el libro de 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que dice de esta manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias. Bendecimos, Señor, este momento para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Dame la gracia, Señor. Dame el denuedo, dame la unción necesaria que necesito, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Que sea tu palabra. Permíteme menguar para que tú fluyas y tú recibas todo el honor y toda la gloria, porque es tuya, precioso Señor. Amados hermanos, una vez venimos con la segunda parte del tema de ayer que estuvimos trabajando, que era la mente sacerdotal, una mente del sacerdote, que la mente del sacerdote tiene que ser una mente espiritual, una mente de los cielos. Hablábamos de Nicodemo, que Nicodemo no podía entender al Señor. ¿Por qué? Porque tenía una mente terrestre. Sabía mucho de literatura, sabía mucho del Torá, sabía mucho de la ley, conocía las escrituras al dedillo, pero tenía un pequeño problema. Él quería manejar el poder sobrenatural de Dios. Él sabía que Jesucristo, ellos sabían que Jesús venía del cielo, venía de parte de Dios, porque él se acercó y dice: maestro, le dice: rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Entonces ellos querían manejar también el poder sobrenatural de Cristo Jesús. El problema es que se tuvo un choque, porque Jesús le habla de las cosas espirituales, le habla de las cosas celestiales, y Nicodemo empieza a tener problemas con una mente terrestre. ¿Por qué? Porque la mente natural no puede entender la mente espiritual. Nuestro Dios tiene una mente de espíritu. Nuestro Dios tiene una mente de los cielos, no es una mente terrestre como la de nosotros. Yo les comentaba que esta Biblia tiene escrituras, pero pareciera que lo estamos leyendo con cosas terrestres, pero la Biblia habla de cosas que no son terrestres. Nos habla historias que fueron hechas en el cielo, cosas que se trabajaron en el cielo, y por eso para el que tiene la mente terrestre no la puede entender, no la puede comprender. Y quiero que me acompañes tantito, por favor, aquí mismo a 1 Corintios capítulo 2, en el verso 11 dice de esta manera: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Mire, hermanos, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, tenemos una mente espiritual, tenemos una mente de los cielos. Por eso en el libro que leímos ahorita, en el verso que leímos, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién conoce la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Pero dice que nosotros tenemos ese Espíritu, lo hemos recibido. Entonces necesitamos, si nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios conoce los pensamientos de la mente de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que tener una mente de los cielos. Una mente que conoce a ese Dios Espíritu. Y sigue diciendo en el verso 13, de lo cual también hablamos, oiga, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando, oiga, pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural o el hombre carnal no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, amado hermano, yo te estoy hablando que tenemos que tener una mente de los cielos, una mente sin límites, una mente, hermano, que si tú tienes la mente de Cristo, tú no tienes límite, tú no tienes por qué tener límites. Tienes que romper la barrera de lo natural.
Y cuando hablamos de lo natural, es lo terrestre, es lo pasajero. La Escritura dice que nosotros pongamos nuestra vista en las cosas que son eternas, en las cosas que no se pierden, que no son perecederas. Porque las cosas terrestres son perecederas. Hoy son, mañana dejan de ser. Pero las cosas de Dios son eternas. Por eso hay que poner nuestros ojos en las cosas espirituales. Y para eso nosotros tenemos que tener una mente espiritual, una mente celestial, una mente de los cielos, una mente espiritual, una mente de sacerdote. Solo el sacerdote conoce la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Déjame decirte que tú tienes que echarle mano a estas cosas. Yo tengo que echarle mano a estas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice que nosotros tenemos pleitos, tenemos contiendas y que nuestros enemigos no son terrestres. Nuestros enemigos son seres espirituales. Nuestros enemigos son seres superpoderosos que no los miras a simple vista, que no los miras, no los puedes palpar porque son seres no como nosotros. Y quiero que me acompañes al libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Ahí lo dice bien claro el apóstol Pablo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes o celestiales. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestra mente a las cosas celestiales. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Pero pareciera que la iglesia no tiene nada. Pareciera que la iglesia siempre anda fracasando, emproblemada, siempre tiene necesidad. La mayoría, no digo que todas, pero más del 60 o 70% me puedo atrever a decir que es la iglesia que tiene problemas de economía, de salud, problemas emocionales, problemas familiares. Perdóneme, hermano, esa no es la vida que Dios nos prometió. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Qué terrible es que tú llegues delante de Dios un día y te diga, Señor, ven para acá, mira, te enseño una bodega y te diga, mira, todo eso era para ti, pero tú no pudiste echarle mano porque tenías tu mente puesta en las cosas terrenales, puesta en las cosas perecederas. Y yo te quiero hablar que tú ahora tengas una apertura de mente, abras tu mente a las cosas verdaderamente que son importantes, amado hermano. Yo quiero hablarte, prosperados por la palabra es una palabra que va a prosperar tu vida. Es una palabra que te va a hacer ver las cosas de otra manera, de otro ángulo. No solamente quiero hacer las cosas físicas, quiero que mire las cosas espirituales. Tenemos que ver las cosas de otro lado, del otro lado de la moneda. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Las cosas terrestres con las cosas terrestres, pero las cosas de Dios son espirituales. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. La hora viene y es ahora cuando los verdaderos se van a levantar. Quiere decir que hubieron otros que no fueron verdaderos. Otros que fueron levantados con la ley, con lo escrito está. Pero ahora viene un remanente que viene con una nueva manera de hablar, con una nueva manera de pensar. Y es por el Espíritu, es por el sacerdocio del Espíritu, con una mente abierta a las cosas espirituales. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nosotros perdemos nuestras batallas? Porque no podemos meternos al mundo espiritual a pelear la batalla. El Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, Pedro, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desates en la tierra será atado en los cielos. Mire qué palabras le decía el Señor Jesús. Y le dijo, Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que la iglesia tiene que ser una iglesia victoriosa. Una iglesia conquistadora. Una iglesia que no tiene que tener necesidades de ninguna índole, hermanos amados. Ni espirituales, ni económicas, ni sociales, de ninguna índole. Poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a demostrar. Él vino sin nada, pero nunca le hizo falta nada. Y Él le decía a sus discípulos, vayan y prediquen este evangelio con autoridad, con poder, con prodigios, con señales. Pongan manos sobre los enfermos y serán sanados. Echan fuera demonios y se van a ir. Él le decía, no tomen alforja, no tomen espada, no tomen dinero, no se metan nada. Vayan confiando en mí que yo voy a suplir cada una de sus necesidades. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una mentalidad de sacerdote. Ellos sabían que ellos podían manejar el poder sobrenatural. Nuestro Señor Jesús, de 2 panes y 5 peces, da de alimentar a miles de personas. Y Dios quiere que así, de esta manera, con nosotros también. Pero para eso tenemos que tener una mente de los cielos. Porque el que tiene mente de sacerdote, una mente de los cielos, no hay nada imposible para él.
Tiene una mente madura, tiene una mente con una fe madura, con una fe que, hermano, nuestra manera de vivir tiene que ser una fe vivida. Una fe que no depende del tiempo, de situación, del lugar. No, tiene que ser una fe como la fe de Dios. La fe de Dios donde quiera, hermanos amados, da las cosas como son. Y yo quiero hablarte hoy, abrirte y ponerte esas palabras en pensamiento y te pongas a meditar y a preguntarle al Señor, ¿por qué yo no he podido salir más adelante? Si tu palabra dice que somos poderosos en ti. Si tu palabra dice que para todo tenemos recursos en aquel que nos da el poder. Amado televidente, en mi corazón, muy dentro de mi corazón, yo quiero bendecir tu vida y que tú entiendas una cosa, que para nosotros, si creemos, no hay nada imposible, pero tenemos que tener una mente en los cielos. No se trata de que tengamos una sabiduría humana, sino una sabiduría de los cielos. Una sabiduría que viene de lo alto, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene del Padre, desciende del Padre de las luces. Nosotros fuimos educados por el Padre. Nosotros fuimos enseñados por el Padre. ¿Y qué crees? ¿Usted cree que el Señor te vino a enseñar? Mira, tienes que vivir de esta manera, tienes que trabajar, agarrar el pico. Si no trabajas, no, esa no fue la enseñanza del Padre. La enseñanza del Padre es de otra. Nuestro Padre Celestial no es esclavo. Nuestro Padre Celestial es un rey. Nuestro Padre Celestial le dice, sea la luz y hay luz. Nuestro Padre Celestial dice las cosas que no son y se vuelven. Y así quiere que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque la Biblia me ampara en Génesis. Dice que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y él le habla a Moisés y le dice que a todo aquel hombre que le viene la palabra, los llamó dioses. Él le dijo a Moisés, mira, yo te hago delante de Faraón como Dios. Y yo quiero llevarte a ese nivel. Yo quiero que tú, hermano amado, tú entiendas que hay poder en esta palabra. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder de lo alto. Pero ¿por qué no hay ese poder? ¿Por qué no se maneja ese poder? Porque nuestra mente está limitada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Y yo quiero despertar esa mente en ti. Yo quiero desempolvar esa mente que está adormecida, porque las cosas de Dios son reales, las cosas de Dios son poderosas, amado televidente. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo te decía ayer que no es para que tengas los mejores trabajos, la mejor educación, sino una mente celestial para las cosas del reino. ¿Por qué? Porque en el reino necesitamos entrar con una mente de sacerdote. El sacerdote conoce cómo moverse en el mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Son seres, son potestades, son espirituales. Tu lucha tiene que ser espiritual. Tu lucha no es con el hermano, no es con tu patrón, no es con el dueño de la empresa donde tú trabajas. No, son demonios, son espíritus inmundos que te quieren robar la paz, que te quitan el trabajo, que te enferman, que te echan brujería, te echan santería, todo eso. Y nosotros tenemos que defendernos contra eso. Pero ¿por qué nosotros no podemos? Porque no tenemos una mente de los cielos. Perdóname, amado televidente. Yo quiero hablarte con la palabra del Señor en esta noche. Y acompáñeme a Gálatas 1, por favor. En Gálatas 1 dice de esta manera. 1:16 dice de esta manera. Y quiero que pongas atención y apuntes, hagas tus apuntes. Y si no agarras bien el programa, puedes ir a YouTube. Ahí encuentras estas predicaciones para que tú las mastiques, para que tú lo estudies, para que te avivas ese fuego que hay en ti, amado televidente. Dice el verso 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne ni sangre. Otra versión dice, con seres humanos. Dice que el apóstol Pablo no vino a pedirle enseñanzas a Pedro. No vino con nadie a decirle, enséñeme cómo es que el sacerdocio que maneja el Señor Jesús. Enséñeme cómo Él maneja ese poder. Pablo no vino así. El apóstol Pablo no vino a consultar, dice, ni a carne ni sangre. Él vino a consultar a su Dios, un Dios espíritu, un Dios que si tú le hablas, Él te puede contestar. Cuando tú vas a orar, cuando tú te metes a estudiar la palabra, Dios te habla a través de la escritura, Dios te habla a través de la oración. Tu Dios es un Dios vivo, porque cuando tú le hablas, Él te responde. Todo lo que tú le preguntes, Él dice, clama a mí y yo te responderé y te hablaré, dice, de cosas, hermano, secretas, cosas ocultas, cosas hermosas que nadie más conoce, solo aquellos que tienen amor a las cosas espirituales, a las cosas del reino.
Y quiero despertarte en ti esto. Quiero avivarte esta palabra en ti, amado. Porque nosotros podemos vivir una vida mejor aquí en la tierra. Y con eso no te estoy diciendo para que tú te enriquezcas. No, 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 no. Que tengamos una vida buena. Porque el Señor Jesús dijo: yo conozco los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Por qué el cristiano está sufriendo? ¿Por qué el cristiano tiene que estar en enfermedades? ¿Por qué el cristiano tiene que estar esclavizado con pobrezas, con miseria, cuando lo tenemos todo de parte de nuestro Dios? Tú ya fuiste bendecido con toda bendición. Estar bendecido es que no te falte nada. No que tengas en abundancia, que no te falte nada. Que no te falte salud, que no te falte vida, que no te falte qué comer, que no te falte qué vestir, que no te falte dónde dormir, amado televidente. Pero para eso nosotros tenemos que echarle mano a la vida eterna, entender esto. Ahí dice que cuando Dios lo apartó desde el vientre de su madre, Él fue predestinado. Y muchos de nosotros hemos sido predestinados. Por eso, hermano, entiendo que no todos tienen esta mente. Pero yo quiero dar de gracia lo que Dios me ha dado de gracia. Las bendiciones que yo he recibido, yo quiero que tú también las recibas. Que tú también le eches mano a esas promesas que Dios te ha dado, hermano. Entonces, todas nuestras experiencias en Dios, hermano, Dios las permite. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que hemos sido nosotros, desde que nacimos, Dios ha permitido a algunos que tengamos experiencias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a predicar de lo que hemos vivido. Vamos a predicar de las experiencias que hemos tenido. Y Dios ha permitido experiencias buenas y malas, porque la palabra de Dios dice que aún todas las cosas cooperan para bien a los que aman, según el llamamiento y el propósito de Dios. Aún las cosas malas cooperan para bien. Es una enseñanza, es una instrucción para nosotros. Y ahora quiero que tú pongas atención tantito aquí, porque quiero hablarte de algunas cosas. Entonces, todas esas experiencias que Dios permitió, como en las escuelas, en las religiones, andar en la santería, hermano, donde nacimos, andamos en todas esas cosas. Nosotros pensábamos que hacíamos lo que nosotros queríamos, y es una mentira. Nosotros hacíamos lo que el diablo quería. ¿Por qué? Porque no conocíamos de Dios. Y en ese tiempo nosotros no nos importaba la vida que llevábamos. Por eso algunos de nosotros, no todos, algunos llegamos con los santeros, llegamos con los hechiceros, con los argoreros y todos son feos. Llegamos a que nos hicieran limpia, a que nos hicieran trabajos. El punto es, ¿por qué? Es porque dentro de nosotros siempre ha habido una tendencia a lo sobrenatural. Porque nosotros no somos naturales. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros venimos aquí de pasada. Nosotros venimos de otro, nosotros somos de parte del cuerpo de Cristo, somos hijos de un Dios sobrenatural. Nosotros estamos aquí en la tierra para desarrollar un propósito del cual vino a empezarlo nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dejó aquí para que nosotros administremos su poder, su gloria, manifestemos su poder y su gloria de nuestro Dios. En el libro, en la Escritura dice que todo hombre nos considere como administradores, oiga, de los misterios de Dios. ¿Y cómo vas a administrar los misterios de Dios con una mente terrestre? No se puede. Necesitas tener una apertura mental, necesitas tener una mente de los cielos, una mente que entienda la mente de Dios. Y a eso te quiero yo hoy llamar. A eso yo te quiero llamar la atención hoy, hermano amado. Espero que estés acomodado ahí en tu sillita, escuchando este mensaje y poniéndole atención. No dejes que nada te permita apartarte de este mensaje. Pon atención a esta palabra, porque esta palabra te va a bendecir, esta palabra te va a prosperar, esta palabra va a hacer que haya un cambio en tu vida emocional, psicológicamente, de cualquier manera tú le puedas llamar. Porque el mundo anda viendo eso, psicólogos andan viendo tantas cosas con tal de salir de sus problemas emocionales. Tú no necesitas eso, tú necesitas una palabra de Dios, tú necesitas una palabra de poder y autoridad, tú necesitas una enseñanza del reino de los cielos que te haga ser capaz de cambiar tu vida. Una vida de destrucción, una vida de fracaso, en una vida victoriosa, en una vida en Dios. Oh, amado televidente, de verdad que quisiera tener más tiempo para bendecir tu vida a través de esta palabra. Entonces Dios, dice la Escritura que Dios escogió lo vil, lo necio, lo que no servía, para avergonzar a los sabios. El apóstol Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, era religioso. Él andaba del otro bando. Dios le permitió a él andar siguiendo a la iglesia. Él en su celo, él pensaba que estaba haciendo las cosas de Dios bien. Y en su celo de él perseguía a la propia iglesia de Cristo. Él los andaba encarcelando, los andaba apedreando, los andaba aserrando. Pedía carta para ir a perseguir a la iglesia de Cristo hasta que el Señor se le paró. Y se le presentó y le dijo, mire Pablo,
Yo te estoy permitiendo todo eso porque así como eres ahí en el mundo, quiero que así seas conmigo acá. Así persistente, así con esa actitud. Y yo quiero hablarles a esos hermanos que cuando venían y le tocaban para hablarle de Cristo decían, no, aquí nosotros solo somos católicos, aquí no hay. Déjame decirte a ti, amado, si Dios te sacó de ese lugar y te trajo ahora a su reino, es para que de la misma manera tú pelees por lo que Dios te ha dado. Tú pongas atención a que Dios te sacó de ahí, lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo, lo que andaba en la brujería, en la santería, todo eso, para que ahora cuando llegaras a los caminos de Dios no tuvieras tus límites. ¿Por qué? ¿Por qué los brujos sí pueden trabajar esas cosas? ¿Por qué ellos sí trabajan el poder sobrenatural y el pueblo de Dios no? ¿Sabe por qué? Porque cuando llegas a la iglesia te vuelven un religioso. Te vuelven igualmente como los judíos y los fariseos, solo estudiosos de la palabra, pero te limitan. Por eso Jesús dijo, la letra mata, pero el Espíritu te da poder, el Espíritu te da vida. Y eso quiero decirte yo hoy. Tenemos que ser una persona, un sacerdote con una mente espiritual. La mente espiritual entiende las cosas espirituales, pero una mente terrenal, una mente carnal, no entiende estas cosas. Así que no te preocupes, solo quiero decirte algo. Mire, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 7, por favor. El tiempo va corriendo, amados hermanos. Yo también corro, pero usted puede volverlo a escuchar ahí en el YouTube o en el Facebook, nos busca o nos llama por teléfono y con gusto le podemos enseñar más o visítenos y seremos de gran bendición para tu vida. Porque dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, os libertará. Dice aquí en Éxodo capítulo 7, verso 11, mire, ponga atención, por favor. Dice aquí, entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y ellos también, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Vamos a leer el verso 8. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable Faraón y diga, hacer un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de los siervos y ésta se convirtió en serpiente. Ay, usted diría, qué precioso. Uy, qué poder. Uy, qué gloria. Pero en el verso 11 dice que también los magos, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Quiere decir que el mundo también tiene poder. El mundo también maneja ese poder que nos han dado a nosotros. Esto es para nosotros, esto es para los hijos del reino, esto es para los hijos que, hermanos, verdaderamente creemos en el poder sobrenatural de Dios. El punto, ¿por qué los magos de este mundo, de este tiempo, ellos todavía siguen haciendo esto y nosotros no podemos hacer nada? Ese es el problema que hay ahora en este tiempo. Y a ti te vengo yo a hablar hoy, Iglesia de Cristo. Tú que naciste para manejar el poder sobrenatural de Dios. Tú que fuiste llamado para poner manos sobre los enfermos y los enfermos se han sanado. A ti te hablo yo hoy. A ti te quiero confrontar hoy. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está ese poder? Yo quiero decirte que para el que cree, nada le es imposible. Nada, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo a Marta, le dijo, Marta, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero ¿dónde está esa gloria? ¿Sabe lo único que pasa en la iglesia? Son emociones. Uy, Rambo saca la bazooka, y no pasa nada. No, dejemos eso, dejemos a un lado, dejemos las emociones a un lado y pongamos en práctica el poder de Dios, que vean el poder de Dios, que vean el respaldo de Dios, que vean al paralítico levantarse de la silla, que vean al enfermo restaurarse, que vean el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amado, yo te vengo a hablar de una manera donde quiero que tú entiendas que no podemos seguir igual. La iglesia de Cristo tiene que ser la luz de este mundo. La iglesia de Cristo es la que tiene que despertar en estos últimos tiempos, porque todos están durmiendo. En estos últimos tiempos dice que el amor de muchos se va a enfriar. Perdóneme, hermano, no podemos jugar con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son vivas, son reales. El poder de Dios se puede manifestar en tu vida. Yo tuve una experiencia hace unos días, hermano. Yo te dije la otra vez que le creció el pie a una mujer solo con hablarle. Porque si tú le hablas las cosas que no son como si fueran y tú crees esa palabra, va a suceder, hermano. Porque Dios es real. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. El Dios que tuvo Moisés,
que mandó y respaldó a Moisés, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Un Dios poderoso, amado televidente. Y yo quiero hablarte con todo mi corazón, hermano. Entonces, esa palabra magos quiere decir sacerdotes que adivinan. Ahí dice magos, pero cuando tú vas a la bastardía, o también en la Biblia de las Américas, ahí dice sacerdotes que adivinan. Y cuando dice magos, dice ciencias ocultas, con sus encantamientos. Entonces esa es la palabra 3858, encantamientos. Palabra lahad. Quiere decir secretos del Qatar. Todo lo que Moisés hacía, lo hacían ellos. El problema es que ahora la iglesia no hace nada y ellos sí. Ellos siguen haciendo brujería, hechicería. Ellos sí siguen haciéndole daño a la iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos levantarnos como sacerdotes de Dios. Nosotros necesitamos ser un pueblo que le cree a Dios, amado televidente. Dejemos de jugar a la iglesita. Tomemos con responsabilidad lo que Dios nos ha dado. Nos llamó para que nosotros seamos embajadores de Cristo. ¿Sabe qué es un embajador? Un embajador es como el presidente de los Estados Unidos tiene embajadores y lo mandan a la embajada de Canadá, lo mandan a la embajada de México, a la embajada de Colombia, todos ellos. Y ellos van con la misma autoridad, van con el mismo poder, van con el mismo rango que el presidente de los Estados Unidos. Lo que ellos firmen, lo que ellos digan, se cumple. ¿Por qué? Porque son embajadores. Así nosotros también somos embajadores de Cristo. Si nuestro Cristo es poderoso, si nuestro Cristo ha hecho cosas, ha milagros, ha hecho prodigios, ha hecho tantas maravillas, tú y yo tenemos que hacerlas. Porque Él dijo una cosa, cosas mayores que yo haréis. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Yo quiero ser discípulos. Yo quiero hablarte de un poder sobrenatural. Nuestro Señor Jesús nos encomendó, el que ha creído, el que crea, echará fuera demonios, tomará serpientes con las manos. Pondrán manos sobre los enfermos y serán sanados. Tomarán algo mortífero y no les hará daño. Ahora el cristiano está con una gripa, se muere. ¿Qué está pasando, iglesia? Yo quiero hablarte hoy. Prosperados por la palabra, el único deseo de mi corazón es que tú seas bendecido. Tú seas prosperado por la palabra. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Pero yo quiero decirte, hermano, ¿cuánta gente sale con palabras? La sangre de Cristo me cubre. ¿Sabes cómo te vas a cubrir con la sangre de Cristo? Haciendo la Santa Cena, teniendo comunión con Dios. Cuando tú participas del cuerpo y de la sangre. Pero ¿quién está haciendo hoy eso? Señor Jesús, antes de irse con sus discípulos, dijo, me es necesario yo hacer esto con ustedes. Anhelaba hacer esto con ustedes. Porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Todo el que coma y beba de mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Que Dios te bendiga, amado. Si tienes preguntas, llámanos al teléfono que aparece. Tenemos ahí la dirección, llámanos. Tenemos los días de servicio, llámanos. Han llegado personas y han sido bendecidas. Y deseo que también tú seas bendecido a través de nuestra palabra que el Señor pone a través de nuestra vida. Que Dios te bendiga ricamente. Y los deseos de mi corazón, que seas prosperado. Dios te bendiga abundantemente.